Ya está. Muy bien, estimados asistentes a este evento de filosofía andina, quería agradecerles por su asistencia. Aquí estamos frente al profesor Lucas Liberato, Lucas Palacios, que nos va a presentar sus aportes, sus investigaciones sobre lógica andina, extraídos de su texto que es Filosofía Andina Prehispánica. Antes de darle el uso a la palabra, la delegada del curso va a hacer uso de su palabra para poder leer su hoja de vida. Te escuchamos. Referencias: doctor en educación, magíster en tecnología educativa y profesor de filosofía. Miembro del consejo editorial de la revista CI del GRAM. Revisor de artículos científicos de Project, revista del Federal Suizo de Tecnología, de GEUS, revista de Columbia University y de Filosofía Andralistic Reflexión, revista de la JAPAM, par evaluador de revistas científicas de España, Estados Unidos, Colombia, México, Argentina, Perú y Ecuador. Investigador registrado en la web, artículos científicos publicados en la Internacional y otros más. Registrados en Regali, Diabnet, investigador Renas y ya. Bien, entonces nos lleva una vuelta de palmas, por favor. ¿Quién usa la palabra? Bien, yo les pediría que por favor se acerquen un poquito más, porque, bueno, las chicas tienen miedo a un varón. Mi voz no me está ayudando por este problema del clima. Bueno, yo les compartí con el profesor una hojita, no sé si lo tienen, podrían revisarlo por favor. Es relatos, fragmentos y testimonios de lógica en las fuentes. Esto va a ser una especie de introducción para empezar. Y me gustaría que lo revisen. Revísenlo, léanlo. Y díganme ustedes, a pesar que en el título dice lógica, ¿por qué creen que es lógica todos estos textos, todos estos relatos? ¿Por qué creen ustedes que debe llamarse lógica? ¿O qué significa lógica? Estoy atento a sus intervenciones. Díganme. El texto, ¿no lo tienen? Lo compartí con el profesor. Sí, claro, maestro. En realidad sí se ha leído el... Sí, van a disculpar, pero a mí me gusta dialogar, intercambiar ideas, discutir si desean polemizar. No soy de las personas que preparan una conferencia en abstracto. Bueno, aquí tenemos unos textos, por ejemplo, la mayoría son de Santa Cruz Pachacuti, otros son de Guamampoma, Vaca de Castro, Molina, Betanzos y Sarmiento de Gamboa. ¿Quiénes son ellos? Ellos son cronistas que registraron. Como ustedes saben, en la historia de la filosofía o la investigación de la filosofía se trata básicamente de la investigación de fuentes impresas, escritas. Yo no podría hablar de filosofía si no me refiero a ellas principalmente. Esa es una condición, aunque algunos dicen que no es sine qua non, pero bueno. ¿Qué me dicen? Su mayor fuente entonces han sido las crónicas. Claro, son crónicas. No, para su trabajo del libro que hizo. Claro, mira, el libro se llama Filosofía Andina Prehispánica. ¿Qué quiere decir? Es la filosofía que se desarrolló dentro de la civilización andina prehispánica que termina con el Tahuantinsuyo, a la llegada de los españoles, pero que empieza con Caral y Chavín. Es un promedio de más o menos 5.000 años de civilización. 5.000 años. O sea, no es esto lo que algunos pretenden decir, por ejemplo, que sea
filosofía de los incas. No es filosofía del Tahuantinsuyo, sino que corresponde a todas. Ahora, algunas atingencias y aclaraciones podría devenir de cómo se demuestra que pertenece a todo lo anterior. Porque todo lo que tienen los incas, o lo que muestran en el Tahuantinsuyo, corresponde a las civilizaciones anteriores, a los pueblos anteriores. Para que tengan ustedes una idea nada más, los quipus, por ejemplo, los primeros quipus se encuentran en Caral, para que tengan una idea nada más. Luego, por ejemplo, los estudios de Torero, Cruzay y otros demuestran de que posiblemente el quechua, por ejemplo, provino de Caral y Chavín posteriormente. Entonces, el Tahuantinsuyo es una especie de síntesis de todo ese proceso. Además que las fuentes primeras que nosotros conocemos, o las más conocidas, es Huamampoma, Garcilaso, Valera, por ejemplo, o Pachacuti mismo. Ellos son posteriores a otros cronistas. No puede. De la Bandera, por ejemplo, es un cronista poco conocido. Y seguro que ustedes han escuchado de Dioses y Hombres de Huerochirí, traducido por José María Arguedas. Ese texto, por ejemplo, es más o menos registrado entre 1600 y 1700. Pero ya en 1500 de la Bandera y otros ya lo habían registrado, idénticamente. Lo que quiere decir que lo que nosotros conocemos normalmente como cronistas en realidad son posteriores a los primeros. Ese es uno. Otro es que después de las crónicas acerca de los incas, hay crónicas que no se conocían antes de 1990. Después de 1990 se liberan algunos documentos, los documentos Arce, por ejemplo. Los documentos Arce vienen a ser los documentos de la Compañía de Jesús que se guardaron, se ocultaron secretamente en Vaticano. Y Vaticano a partir de 1990 los libera. Pero esos documentos no hablan de los incas ni del Tahuantinsuyo, sino hablan de otras etnias. Por ejemplo, una de las etnias más conocidas en las fuentes, pero poco conocida por nosotros, es Cajatamo, por ejemplo. Bueno, ustedes deben saber dónde queda Cajatamo. Voy a indicar seguro muchas cosas raras. Bueno, esa es una aclaración de las fuentes. Entonces, todo lo que se registró pertenece al prehispánico. Y todo lo que yo he investigado viene de esas fuentes. No es, lo que ven en este libro son como 470 páginas, no es mi especulación. No es esa que hacen otros pseudos investigadores que escriben 900 páginas, pero reproducen 3 líneas. Yo no. En este libro ustedes pueden encontrar la reproducción de todos los textos. Así como yo les estoy entregando esto, ahora están aquí. Lo mío es solamente la introducción, la definición o la discusión acerca de lo que corresponde. Entonces, aquí están los relatos, aquí están los textos. Esa era la idea. Pero volvamos a nuestro tema, lógica, porque para mí es la primera vez que alguien me pregunta sobre algo específico, que es lo que siempre me ha gustado. Normalmente se van por las ramas, pero nada específico. Entonces hablemos de lógica. ¿Qué ven en el texto? ¿Cómo creen que es la lógica? ¿O qué creen que es la lógica en el texto? Maestro, más o menos se entiende como cosmovisión, se entiende como orden del mundo, como si hubiera una especie A ver, cosmovisión no hay acá. Para ser específico, yo podría especular
O sea, detrás de este texto posiblemente hay una cosmovisión. Eso es una ocurrencia mía, pero eso no está. Lo que está escrito es lo que usted está diciendo en segundo orden. El orden marca la redundancia. Lo que se nota es acá es orden, está hablando del orden, ¿no? Además es literal en algunos casos, ¿no? Muy simbólico, como una dualidad incluso. No, aquí no hay nada simbólico. Aquí hay algo real, objetivo, concreto. ¿Dónde estaría lo simbólico? ¿Cuál sería lo simbólico? Están mencionando el sol y la luna, el día y la noche. A ver, el sol y la luna, el día y la noche, el verano y el invierno no son en vano. ¿Dónde está lo simbólico? Bueno, yo podría interpretarlo como este aspecto del ser humano. Claro, pero literalmente no está diciendo eso. O sea, lo que tú supones no lo está diciendo. El sol lo puedes ver o no. La luna también, el día, la noche, el verano, el invierno. Aquí no hay nada simbólico. No necesitas imaginar. Aquí está escrito. Aquí no hay nada simbólico. ¿O sí? O sea, no intenten poner cosas que no están acá. Esa es una mala costumbre de la metafísica, del idealismo, de gente vulgar, que se le ocurre decir cosas que no corresponden. Aquí lo que yo veo es objetividad. Ahora, hay metáfora, ¿no? Por ejemplo, dice, desde que florecía como la flor del huerto hasta aquí, he dado orden. Es una metáfora al orden. ¿Sí o no? Desde que florecí en el huerto, ¿qué quiere decir? Allí crecí, ahí evolucioné, ahí maduré, ¿o no? Es como usted diría, no en mi huerto, sino en mi casa. Yo en mi casa nací un día, fui bebé, infante, niño, adolescente, ahora soy un joven rebelde. Bueno, si lo son, ¿no? ¿De qué está hablando? A ver. ¿Qué dicen ustedes? Del mundo y su desarrollo. Claro. No, intentémosle. Sí, está hablando del desarrollo. Está hablando del orden. ¿De qué más? ¿Podríamos decir que ahí hay una definición de lógica? La pregunta sería, ¿qué es lógica? ¿Desde qué punto de la lógica estamos viendo? ¿Mm? ¿Desde qué punto de la lógica lo podemos responder? No, veamos esto. No te prejuicies y no intentes contestar con una idea que tú no lo ves. Intenta contestar con lo que está aquí. ¿Qué es lógica aquí en este texto? ¿Qué están observando allí? ¿Qué hay? Maestro, en realidad ahí se puede observar, aparte del concepto evidente de orden, estructura, también conexión, Conexiones. relaciones. Relaciones. Conexiones, relaciones. Pero conexiones de qué, por ejemplo? ¿Qué cosas conectan? ¿Es una especie de concatenación o es una especie de sucesión? En algunas veces eso, la asociación, pero también otras veces cosas opuestas, como el sol y la luna, pero también habla de una madurez. Claro, hay una concatenación, es como decir, bueno, el sol, la luna, el día, la noche, hay relación entre ellos, concatenación, pero eso, superemos eso. Yo creo que hay una sucesión, ¿o no? La sucesión de noche y día, o de día y noche, ¿sí o no? ¿Lo vemos a diario o no? Vemos a diario una sucesión de día y noche. ¿Vemos una sucesión de verano e invierno o no?
Ahora estamos en verano o en invierno. Bueno, Antes que fue verano, invierno. Es que estoy tratando de demostrarle de que no necesito prejuicios y especulaciones para interpretar algo tan evidente de lo que está escrito. Entonces, ¿qué es lógica? una relación. Una relación de cosas, podría ser. Bien, ¿qué más? La idea primera es definir qué entiendo por lógica. ¿Qué entiendo por lógica? Según el texto. O a partir de lo que uno también. No, a partir de lo que está en el texto. Bueno, a partir de su experiencia. Para usted, ¿qué es el docente? Para usted, ¿qué es lógica? Ahí está la discusión bien fuerte. Por un lado está el tema de que es una ciencia formal, una ciencia que se dedica al estudio de la inferencia, pero ese es un camino. En Ya, realidad, un momentito, cuando usted dice inferencia, aquí no habría ninguna inferencia. La inferencia corresponde a la filosofía occidental, específicamente a Aristóteles. Pero aquí no está Aristóteles. es cierto, no está Aristóteles. ¿Por qué no está Aristóteles? Porque Aristóteles no se refiere a la realidad. Aristóteles se refiere a la simple especulación, a lo que él cree que está en su cabeza. Al lenguaje. Bueno, el lenguaje que también proviene de su cabeza. Pero más allá de que, o sea, no creo que la lógica sea la inferencia, porque aquí estamos tratando más bien de hacer una inferencia, pero yo me pregunto sobre lo que está escrito aquí. Siga, ¿qué más es lógica? Por un lado está eso. Luego también existen, pues, ya aquí una investigación sobre los diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, se entiende como coherencia en algunos casos, se entiende como estructura, se entiende como sistema, se entiende como lo natural, lo esperable, ¿no? Es lógico que se moleste si digo tal, ¿no? Por ejemplo, la palabra lógica, y esto es lo interesante, es polisémica, tiene hartos significados, y uno de ellos, o al menos dos, está en los textos que está de partido. Precisamente. Pero ¿cuál? A ver, suponiendo que hay una definición polisémica, es decir, que probable de que haya muchas definiciones, ¿cuál es la definición más coherente con nuestra objetividad? Digamos que, por ejemplo, usted tiene una hija que se casa con un policía y usted dice, su vecino le dice a usted, ah, claro, es lógico que se haya casado con un policía. ¿Qué le están diciendo? Que hay una conexión entre uno y otro, ¿sí o no? Tal persona se casará con un policía. Ah, pero vayamos al caso opuesto, se casó con un delincuente, igual dirían, ah, era lógico que se case con una delincuente o un delincuente. ¿Qué están diciendo en lógica? O sea, remitámonos a la concepción científica de la lógica, no a los absurdos de la metafísica de Aristóteles, Platón, cualquiera que sea. No sé qué tipo de filosofía ustedes reciben en la vida real o en este ambiente, en esta universidad, pero yo no parto en filosofía de esa filosofía absurda de la metafísica, aparto de la objetividad de los hechos. Es materialista. Por supuesto, soy un materialista, soy un científico, me adhiero a la ciencia. Por eso mismo le digo, aquí hay lógica, ciencia pura. Mira, el hombre andino prehispánico pudo crear ciencia pura, porque esto es ciencia pura, ¿o no? Mira, el hombre andino conocía, dice Guamán Poma de Ayala, conocía que el tiempo estaba dividido en años, meses, semanas, y que esa antigüedad lo conocían los filósofos y los astrólogos. ¿Cierto o no?
Lo dice la fuente, no necesito yo repetirlo, ahí está en el texto. Entonces, ¿por qué hay tantos charlatanes que dicen lo contrario del pensamiento andino prehispánico? Yo creo que porque son eurocéntricos. ¿No? Son eurocéntricos. Yo no creo que sea solamente eurocéntrico, porque todo el mundo empieza a estudiar filosofía occidental, ¿o no? Sí. Ustedes no empezaron leyendo seguro a Platón, a Aristóteles. Claro, acá, si lees. Leen a Kant, a Fichte, a Hegel, a Heidegger, a Jean-Paul Sartre, Nietzsche, etc. Todos son occidentales. Eso no es el problema. El problema es que hay mucha ignorancia. Hay mucha gente que intenta hablar sobre filosofía andina prehispánica, pero nunca se ha tomado la molestia de leer la fuente. Esto está en la fuente, está escrita. Yo he repetido, por ejemplo, en dos partes, creo casi lo mismo, el problema del Sol y la Luna, porque está en varias investigaciones. Una de las investigaciones más extensas del análisis del texto quechua es el de Jan Seminsky en Huiracochán, ¿no? Es un texto que tiene más o menos casi 900 páginas, pero bueno, para que vean ustedes que el texto está en las fuentes. Entonces lo que hay es mucha vulgaridad e ignorancia de todos estos charlatanes, ¿no? Puedo yo mencionar algunos nombres, ¿no? Sí, hay que hacerlos famosos. Hay uno que todavía ha publicado hace poco su libro, se llama Quintanilla, creo, trabaja en la Católica. Otro es de Paz, de San Marcos, Flores Quelopana, Chacón. Víctor Massi. Bueno, por coincidencia fue mi compañero de carpeta. Pero él está Pero más, yo- yo lo veo más convencido a Víctor Massi que aquí. Mira, yo no podría decir nada al respecto porque no he leído su libro concretamente. No he leído su libro y no lo leo por un detalle simple. Cuando tú te peleas con tu novia, es mejor no enterarte de la historia de tu novia, ¿sí? Porque de ese modo la recuerdas y entras en conflicto emocional. Y yo no quiero entrar en conflicto, y en el caso del Masi no es emocional, sería un conflicto ideológico, ¿no? Pero he leído comentarios de su trabajo, he leído resúmenes, sinopsis de su trabajo. No veo que haya hecho investigación, entonces para mí está totalmente desechado su trabajo, el de Masi. Para mí es un trabajo muy escolar, porque no analiza las fuentes. Además que le he escuchado en algunos videos decir algunas incoherencias, pero que difícilmente va a las fuentes. Algunos de estos textos están en quechua, están aquí en el libro en quechua, con sus traducciones, por supuesto, porque lo que yo he separado para ustedes es la parte española, lo que ya está traducido. ¿Usted exigiría que quien hable estas cosas mínimamente sepa quechua, por ejemplo? No, eso no es lo que he dicho. Lo que yo he dicho es que vayan a la fuente, Vayan. pero el 90% de la fuente no está en quechua. En latín, igual que los cronistas. No, pero están traducidos al español todas. Ahorita ya no hay nada que no haya sido traducido al español. Porque lo que importa es que puedas entenderlo en tu propio idioma. Pero volvamos al tema. ¿Qué es lógica? Superemos en todo caso, porque creo que no nos ayudamos mutuamente. ¿Sí o no? Bien, ahora vean este libro. Stephen Hawking, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce. Es un bestseller de dibujos animados. ¿O no? Científico, claro. Claro, y ya murió hace poco, tetrapléjico, ¿no? Esclerosis múltiple. No podía ni siquiera mover los labios. Muy bien. Se llama El Gran Diseño.
¿Quién haría el gran diseño? Si usted le pregunta a Stephen Hawking, ¿quién es el diseñador del mundo? Ustedes se han bautizado. Dios. Pero Stephen Hawking no está escribiéndole Dios. Cuando yo lo leí por primera vez creí eso. ¿Quién hace el gran diseño? Dios. Pero no es Dios. Las leyes naturales. Y voy a intentar leer lo que dice Stephen Hawking en la página 34 de este libro. Dice: una ley de la naturaleza es una regla basada en una regularidad observada. ¿El hombre andino prehispánico está describiendo una regularidad aquí o no? ¿Tienen el texto en mano? No me decepcionen. Claro que sí. Los pulpines están en la calle, no en la universidad. ¿Está hablando de regularidades observadas o no? Claro, hay regularidades observadas. Lo que está diciendo Stephen Hawking, 2000, ¿cuándo murió? ¿Hace 5 o 10 años? 2019, póngalo, me olvidé cuándo. 2019, y el hombre andino ya lo conocía, hablaban de las regularidades. Y además de regularidades observadas o no, la sucesión de día y noche es una regularidad observada o no. Sí. La sucesión de las estaciones verano e invierno es una regularidad o no. Bien, esa es la lógica. La lógica es el estudio de las regularidades observadas que el hombre puede observar o no. Esa es la lógica. Entonces yo estoy hablando de la lógica en el sentido de la objetividad científica. No estoy hablando de la lógica a partir de lo que dijo Aristóteles, que además me parece un absurdo lo que dijo Aristóteles. ¿Ah? Es una forma muy científica de verlo. Pero es correcta o no. Sí, es una posición correcta. En que la mayoría de filósofos a veces tienen... Yo acabo de recordar una anécdota que dice, ¿no? Cuando alguien es engañado por otro, dice, mejor no me lo hubieras dicho que me engañaste, porque duele más que me lo hayas dicho que yo no me haya enterado. Entonces, la objetividad es importante, la ciencia es importante. ¿Ustedes tienen un equipo producto de la ciencia o no? Sí. ¿O es producto del idealismo aristoteliano? No. Definitivamente Aristóteles no tiene nada que ver con toda la tecnología que nosotros tenemos. Pero bueno, entonces, ¿qué es la lógica? Es el estudio de las regularidades observadas. Y eso es lo que estamos viendo. Hay lógica en el pensamiento andino prehispánico. Bien. Y ahora intentemos responder. ¿Qué no es lógica? Lo ilógico. Lo que no son regularidades. Aquellas regularidades no manifiestas son ilógicas. Por ejemplo, Dios creó el mundo Por una persona creyente, sí, pero no es observable, no es comprobable, no es manifiesto. Eso no es lógico. Como hay una relación causa-efecto, ¿no? Es lógico que se haya casado con un delincuente, causa-efecto. Eso es la lógica. ¿Se dan cuenta ustedes? Que no es la lógica aristotélica, no es la lógica del mundo occidental, ¿no? Sino simplemente la lógica científica. Yo estoy hablando de la lógica científica. No estoy hablando de la lógica aristotélica.
hasta ahí está claro, ¿no? Digamos la lógica de Popper, la lógica de la investigación científica. Por ahí con usted. Bueno, la de Popper es también igualito de metafísica, También, no rechazo. por supuesto. Ok. Y justamente a propósito de su intervención, yo publiqué en 2018, me parece, yo me olvidé cuando, Lógica de la Ciencia e Investigación Educativa, que tiene que ver con Popper justamente. Normalmente los metafísicos le llaman epistemología. Yo a mi libro no le llamé epistemología, le llamé a propósito Lógica de la Ciencia. ¿Cuál es la lógica de la ciencia? El estudio de las regularidades, el estudio de las leyes. Esa es la lógica. Y voy a tratar de leer lo que yo escribí en aquel momento en ese libro. Dice: el principio lógico del conocimiento científico no proviene de la necesidad de sistematizar la teoría lógico-formal o de orden especulativo, sino de reflejar el orden y la regularidad en los procesos del mundo. Los principios lógicos es el reflejo correspondiente del orden y la regularidad impuesto por la realidad objetiva. O sea, la lógica del cual yo hablo es la lógica de lo que sucede en la realidad. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Hechos, acontecimientos, No, pero respecto de la lógica. conexiones, articulaciones. Orden y regularidad. Para mí son claves dos palabras: orden y regularidad. Algo que los metafísicos del idealismo clásico griego niegan. Aristóteles y Platón son los primeros en negar eso. Que el hombre es incapaz de conocer el orden y la regularidad. Que además lo conocían, ¿no? Porque, por ejemplo, Hipócrates es contemporáneo con Platón. Platón lo cita. Pero Hipócrates respecto a Platón pues son como el aceite y el agua, ¿no? Hipócrates es un científico y Platón es un metafísico. Claro que uno es filósofo y el otro es médico. Por supuesto que están en un mundo distinto. Pero ¿por qué los filósofos tienen que ser metafísicos o científicos? Y entonces, ¿por qué la lógica tiene que tener una definición distinta? O lo que decía el profesor. Pues resulta que es polisémico. Bueno, un artificio interesante para evitar la confrontación. Yo en este libro, en el capítulo de lógica, porque tiene un capítulo, el libro, hay un capítulo de lógica, reproduzco lo que dice Hegel. La lógica es la ciencia pura, es decir, el saber puro en toda la extensión de su desarrollo. ¿Qué está diciendo? Que la lógica trata sobre el concepto. Y el concepto es la forma pura. Todos nosotros en filosofía, por ejemplo, tratamos solo sobre formas puras. La forma más pura de todo el pensamiento es el concepto. La idea, podríamos también decirlo. Pero bueno, al final de eso trata, dice Hegel, la lógica. Bueno, ahora sí, con estas primeras escaramuzas, digamos, pueden hacer ustedes algunas preguntas. Vale la pena hacerlo. ¿Qué dirían ustedes? Ya que tienen con anticipación el tema que su profesor les ha invitado. Muy bien. A ver, jóvenes,
Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden No, sobre enviar. todo, se está proponiendo ver la lógica desde un punto más científico y crear una ontología ya liberada de la metafísica y el idealismo, más como lo haría un Mario Bunge, así más o menos. Bueno, yo he leído, creo que un solo texto cuando tenía 18 años de Mario Bunge. Creo que era Filosofía y su método, me parece un texto muy conocido. Son ensayos. Nunca más he vuelto a Mario Bunge, pero sé que lo ponen a Mario Bunge como un filósofo de la ciencia. No sé hasta dónde podría haber avanzado Mario Bunge. Pero él proponía que la ontología en realidad debe ser explicada de forma más o menos científica y liberarse de... Claro, pero ¿qué es científico y no científico? Ese es el problema. Yo no podría responder por Mario Bunge, no sé qué dice Mario Bunge al respecto. Dudo de lo que diga, porque no lo conozco. Bueno, no dudo, sino simplemente desconozco lo que diga. Pero Mario Bunge no es para mí una referencia, como más si no es una referencia para estudiar filosofía andina, por decirlo. Estamos casi en el mismo lugar, porque a veces preguntan y dicen, ¿no? Oiga, pero ¿por qué usted no le ha ido al señor Masi o al señor de Paz, etcétera? Pues esos señores no son de crédito, no son referenciales, no son autoridades en el tema y no los tratan. Pero bueno, vayamos a lo que se llama científico. ¿Usted cree en lo que dice Stephen Hawking? Sí, bueno. Stephen Hawking está diciendo que la lógica trata sobre las regularidades. ¿Y las regularidades en la ciencia qué son? ¿Qué son las regularidades en la ciencia? Leyes. Exactamente, leyes. Son leyes. Todas las regularidades indican leyes. Leyes científicas. Esa es la ciencia. La ciencia trata sobre la lógica de la regularidad, o que la regularidad por sí misma es el contenido. ¿No? A ver, creo que lo tenía aquí separado, ¿no? Ya no lo tenía. Así. Dice, ¿qué es la lógica en todo caso? Es la forma y el contenido posible de las propias leyes de la naturaleza. Así lo dice Stephen Hawking. Dice, ¿de qué trata la lógica? Del contenido y la forma de las leyes de la naturaleza. De eso trata la. Entonces, lo que hayan escrito o lo que sabían el hombre andino prehispánico y que está reproducido acá, ¿es eso lo que está presentando? Es eso. Ellos están diciendo, hay un orden de día y noche, hay un orden de estaciones, verano, invierno, por ejemplo, o por ejemplo, hay una sucesión de hechos, que todo anda ordenado, que todo está señalado, que todo está previsto y que llega al propósito esperado. Pues así proceden las cosas en el mundo. Esa es la lógica. A mí me da pena cuando a veces tú te cruzas con estos charlatanes de moda con títulos de filósofos que dicen no hay filosofía en el mundo andino prehispánico, que el hombre andino no pudo haber. Bueno, si eso lo escuchamos de alguien que no ha estudiado, que no ha indagado, que ni siquiera es capaz de establecer conexiones lógicas y racionales en su pensamiento, bueno, tú lo perdonas, ¿no? Como decir, ¿no? Que eso lo diga Antauro Humala, a mí no me sorprende. Pero que lo diga un académico, un personaje, una autoridad de San Marcos, de la Católica o de la Villarreal, eso es insultante. Eso es insultante. Porque
no han ido a las fuentes. Y aquí están las fuentes. Bien, ahora, yo voy a intentar volver a mi libro. Maestro, a mí también me sorprende eso, que muchos soft peruanos, digamos, disculpe que es un argumento ético, niegan la filosofía en el antiguo Perú, pero al contrario, los extranjeros, más bien, curiosamente, uno de ellos, que sería Eckermann, la afirma, aunque también con sus bemoles, ¿no? Con sus problemáticas. Me llama mucho la atención, ¿no será complejo? Claro, en el caso de este hermano, yo diría que no veo ahí ninguna filosofía en realidad, porque hay cosas que este hermano toma que no son aquellos elementos que no son de las fuentes en realidad. Como que lo fuerzan, ¿no? Como que lo acomoda a la fuerza. También Ya, yo recuerdo algunas páginas de este hermano que pude leerlos porque no son objeto de mi estudio, pero he leído algunas líneas. Habla sobre esta famosa poesía acerca del ama Yuya, ama aquella, ¿no? Ama Su, etc. Eso, por ejemplo, no está en las fuentes, en ninguna fuente, en ninguna crónica, en ningún informe. Es un invento, es una novela que además lo inventó un inglés, según por ahí se ha rebuscado y se ha encontrado que lo inventó un inglés. Y de ahí se repite, ¿no? Incansablemente se repite como leyes del mundo andino, y que eso es la filosofía. A decir de Lumbreras, diríamos, no le robes al Inca, no seas ocioso respecto del Inca, ¿no? Y así por el estilo. Eso dice Lumbreras respecto de estos llamados principios. Y ahí está el error de este, ¿no? Para mí. Pero bueno. Yo lo que quería, hablando de lo que está aquí, recordarles que una de las cosas famosas que está en las fuentes es la lógica de la historia. La lógica de la historia. La lógica de la historia lo reproducen muy bien Guamán Poma de Ayala. Y a propósito del Guamán Poma de Ayala, Tello es el primero en considerar el estudio de la lógica de la historia, donde él escribe, ¿no?, un ensayo de interpretación del capítulo sobre las primeras edades del Perú en la obra del primera Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma. En esta tesis que reproduce Tello, habla de la historia en 5 momentos. Primero los 3 momentos, luego los 5 momentos. Pero indicar esa regularidad de 3 momentos, de 5 momentos, ya es lógica pura. Es lógica pura, aplicada a la historia. Y esa lógica está justamente en este texto, por ejemplo, que reproduce Tello. Dice: la primera generación de los indios es el Pacarimoc Runa, la segunda es el Wari Runa, la tercera Purun Runa, y luego la cuarta Auku Runa. Esa sucesión, ese rigor y ese orden es lógico. Y lo dice Tello, que también es negado por muchos mal llamados filósofos que estudian
el pensamiento andino. Entonces, lo que uno encuentra en las fuentes es justamente esa lógica del orden histórico. Eso también aparece en los manuscritos de Guachirí, ¿no, maestro? Esa etapa, estas etapas. No está en Huarochirí. En Dioses y Hombres de Huarochirí hay algo parecido, pero no es. Lo que está escrito en Guamán Poma es los 5 momentos, primero los 3 momentos, luego los 5 momentos, que son lo que yo llamaría las leyes, ¿no? Primera época, por ejemplo, literalmente dice la primera época, la época de la naturaleza visible. La segunda, la edad de nuestra mamá tierra. La tercera, la época de la llamada edad, donde empieza la edad de la civilización. Y luego vienen los 5 momentos. La primera generación de los Huiracochas, la segunda edad de los Guarirunas, la tercera, que sería la segunda de la gente, la tercera de los indios del Purunruna, la cuarta de los Aucuruna, y entonces encontramos ahí una regularidad en el tiempo. Esa es la lógica en sí. Pero la lógica no se reduce solamente a la regularidad, sino también decía hace un momento que es la forma y el contenido de la ley. Y la forma y el contenido de la ley define un concepto. Y nosotros también aquí tratamos sobre los conceptos. Los conceptos que seguro ustedes lo han escuchado, pero que nosotros lo enumeramos como ideas claves, ¿no? Parte de esa lógica. Es decir, ellos crearon también conceptos, ellos formularon conceptos. Conceptos que muchos autores simplemente lo desconocen a propósito, ¿no? Por ejemplo, el concepto del Kama, que es el verdadero ser del idealismo. Kamaken, la idea del hombre ideal. Kapakapu, que es el estado. Kai, la materia. Chakra, propiedad privada. Kai Pacha, la realidad objetiva. Jamuta Runa es el filósofo, no el amauta, porque parece ser que el amauta es una palabra que deviene del Jamuta. El Illa Tixer, que es el principio de iluminación o de derivación ontológica. El Malki, que es el héroe ancestral. Pacha, que es el espacio-tiempo. El Pisca Punchao, que es una forma de lógica particular de 5 momentos. El Capac Malku, que viene a ser el héroe ancestral que organiza el mundo. Runa, el hombre. Supa y el alma. Tixen Logos, heraclitiano, por ejemplo. Y luego las cuatro sustancias, ¿no? El agua, la tierra, la semilla fertilizadora y las tempestades. Esto es Kama Pacha, Cochamama, Pachacama y Huiracocha. Tixiruna, que es el ciudadano. Yananti, que es la dialéctica. Yaya, el ciudadano. Y Yuya Rexini es el pensar conocer. Esos son los conceptos. Todo eso es parte de la lógica del mundo antiguo. Lo que yo quiero defender es que ustedes también entiendan que en el pensamiento andino prehispánico hay lógica. No pertenece solamente al mundo occidental, griego o Aristóteles. Al contrario, esta es una lógica más próxima al conocimiento científico que toda la metafísica del idealismo occidental. No tiene nada que ver con el silogismo, las proposiciones, las inferencias, la lógica de clases, que es lo que ustedes estudian posiblemente. No sé, ¿en qué semestre están?
Tercer ciclo. Tercer ciclo. Supongo que llevarán lógica o ya llevaron lógica formal. Ahí llevamos. Ya llevaron, ¿se dan cuenta? Ustedes han llevado la lógica formal metafísica. La lógica del absurdo. ¿Saben ustedes eso? ¿Saben en qué consiste la lógica del absurdo? Solo para ponerles un ejemplo. Este fijo que tiene un libro grueso, también, son varios en realidad, son como 4 libros fuertes, pero uno de ellos se llama así, literal, Dios creó los números. Y cualquiera que lee el título diría, ¿no? Oiga, mira, un científico está diciendo que Dios creó los números, sino que eso es una alegoría, es una metáfora. Y usted fijó que lo va a decir en varios lugares de ese libro, que hay una matemática del absurdo como hay una lógica del absurdo, que se reduce al absurdo. Por eso Dios, solo Dios puede hacer cosas absurdas, y en ese sentido creó la matemática. Porque ustedes saben ese dicho que dice, ¿no? Hay 2 agentes que nunca se equivocan, Dios y el imbécil, ¿recuerdan? Les he dicho, Dios y el imbécil jamás se equivocan. Para fijar que el matemático que lleva la matemática hasta el absurdo, lo que está haciendo es matemática metafísica, matemática del absurdo. Pero posiblemente ustedes digan, este profesor nos está embaucando y resulta ser más charlatán de los que sus críticos. ¿Saben quién es Lewis Carroll? Sí, el editor de Elisa. Y saben que Lewis Carroll es un seudónimo, no es el nombre real. Él no era literato. Él no era literato, su profesión no es literatura. Él fue lógico, estudió lógica. Un primer libro que sería muy bueno que ustedes lean ahora que han hecho el curso de lógica, se llama El juego de la lógica. ¿Sí? En el juego de la lógica, Lewis Carroll dice más o menos lo siguiente. Está escrito, está aquí en el libro escrito, por eso les estoy diciendo. No les estoy tomando el pelo, estoy leyendo, y por eso me vine con todos estos libros, porque ustedes como jóvenes pueden creer que alguien que les dice todo lo contrario, no más que está loco. Dice que la lógica obedecida hasta sus últimas consecuencias lleva a la locura. O sea, si ustedes aman tanto esa lógica absurda nacida en Aristóteles y todos los metafísicos del mundo occidental, les lleva a la locura. Y que la transgresión de los principios lógicos constituye una purificación, una cura del sueño. ¿Sí? Lo dice Lewis Carroll en el juego de la lógica. Por eso le llama juego de la lógica. Y él explica aquí, van a ver todo el curso de lógica que está acá, todo lo que ustedes posiblemente llevaron. El curso de lógica está acá. Pero él lo dice. Y algo más allá dice lo siguiente. Un libro científico escrito por matemáticos y lógicos de este tipo es pura demencia. Si ustedes intentaran leer, por ejemplo, por decirlo, no exageradamente, un libro de Einstein, que son los menos difundidos, donde vean puras fórmulas, sería una locura, ¿sí o no? Nadie lo entendería. Pero eso, por supuesto, no lo ha hecho ni Stephen Hawking ni Einstein. Ellos son serios. Han hecho textos para gente común y corriente, como nosotros. Pero un libro hecho de pura matemática y de puros absurdos sería una total demencia. La última parte la encontrará usted desesperadamente ininteligible si la lee antes de haber llegado a ella en una marcha regular.
Claro, si vas lento, terminas siendo loco igual que el resto. ¿Entendieron la idea? Y algo más, dice en el mismo libro. Como este proceso es enteramente mental, la lógica de Aristóteles es una creación enteramente mental. No se refiere a la realidad. Estos textos hablan de la realidad. Usted fijó que lo que he leído hablan de la realidad. La lógica que a ustedes les enseñan es una lógica absurda porque no hablan de la realidad. Pues debo llevarla, dice, a cabo, haya o no haya una cosa existente que posea ese atributo. Uno de los modus ponens, creo, o toles, no recuerdo muy bien cuál, dice más o menos así esta proposición, dice, ¿no? Si Javier está enfermo, Javier sería una luna, ¿cierto? ¿Está bien formulado, no? Si Javier está enfermo, Javier sería una luna. Pero resulta que Javier está enfermo. Por lo tanto, es una luna. Vamos, ¿quién cree en ese absurdo? Pero está lógicamente formulado. Responde a los principios reales de la lógica. Ese es un absurdo. Bien, pero no se queda en la demencia pura. Y escribe un libro, Matemática de Mente. Ahí está, Matemática de Mente. Es un texto donde explica todas las cosas dementes en la matemática, absurdas en la matemática. Y en una de ellas, voy a intentar leerlo, dice: la evolución categórica de lo abstracto, considerada ideológicamente, tiene que desembocar por fuerza en la paralelización de lo concreto. ¿Qué es un paralelepípedo? ¿Alguien sabe? Paralelepípedo. Paralelepípedo. Sí. ¿Qué es? Es una figura espacial. Es una figura de carácter espacial que tiene muchos lados, 8 lados creo, o 6 lados. Pero lo que dice acá Lewis Carroll es que en esa figura espacial todos los lados serían lo concreto, solo lo que está dentro sería abstracto. Entonces lo abstracto exige lo concreto, algo que la matemática difícilmente puede hacer. Y la única salida, dice Stephen Hawking, es el reductio ad absurdum. Reducir la fórmula al absurdo. Es como cuando tú tienes tu profesor de matemática, tranquea tanto su curso que al final ni él puede resolver el mismo problema que él se puso. No les voy a contar la anécdota, pero eso lo vi en una clase de secundaria. Fue vergonzoso para el profesor. Y lo peor del profesor es que se levantó un estudiante y resolvió el problema. Que no pudo el profesor. Entonces yo era, en ese tiempo, trabajaba para Plan Can, era el monitor, capacitador, que en ese tiempo recuerdo, de repente se enteren de que había un programa que se llamaba Plan Can. Yo trabajé por ese sistema. Y entonces le llamo al profesor y le digo: no haga eso nunca. No plantees un ejercicio que tú mismo no te hayas ensayado, porque tú eres el profesor. Quien queda mal eres tú, pero te salvó el estudiante. Y bueno, necio es preguntar, pero supongo que tu alumno está en una academia preuniversitaria. Sí, profesor, pero te salvó. Entonces, ¿qué sucede con la matemática absurda? Eso, que está fundada en una lógica absurda. Pero el absurdo de la matemática es eso, justamente. Entonces hay una matemática absurda, metafísica, como también hay una matemática científica, ¿no? Todo el mundo sabe que 2 más 2 es 4 o 1 más 1 es 2. Pero 1 más 2 podrían ser 2 o podría ser 1 también, ¿no?
Cuando uno está delante, espero que no se casen, o de repente cuando se casen van a estar delante del cura, ¿no? Si es que son cristianos, y te va a decir, agarran el aro que le da a la novia o le dan al novio y le dicen, este es el principio, este es el origen y el principio, dice, ¿no? Este es el aro. Ahora que ustedes eran uno de cada uno, son solo a partir de hoy día uno solo. Y tú dices, oye, este cura no sabe sumar, pero está diciendo filosofía metafísica pura, o de repente dialéctica pura. ¿Qué dicen ustedes? ¿1 más 1 es 1? Claro, sí. 1 más 1 es 1, por supuesto. Agarren una sartén, vayan, tomen 2 huevos y sale una tortilla. No salen 2 tortillas, o salvo que ustedes quieran dividir la tortilla en 4. Bueno, el caso es que cambian diría Vygotsky que la realidad es tan contradictoria y dialéctica que no funciona como la matemática cree. Y entonces Vygotsky escribe un detalle muy interesante en uno de sus libros que es clásico, Pensamiento y Lenguaje, y dice más o menos lo siguiente. Dice, si nosotros juntáramos oxígeno e hidrógeno, que en realidad está juntas, ¿verdad? H2O es suma de oxígeno y hidrógeno, es H2O. Y él dice, si juntáramos, ¿qué pasa con el hidrógeno? Con el hidrógeno cualquiera sabe que se prende, ¿sí o no? El hidrógeno sirve para prender, para encender el fuego. Y el hidrógeno, pero el oxígeno sirve para propagar el fuego, ¿cierto o no? Y donde no hay oxígeno no hay fuego, ¿cierto? ¿O no? Claro. Ya, muy bien. Pero juntos serían una bomba, serían un desastre. No, juntos es lo contrario. Juntos apagan el fuego. ¿Entendieron la dialéctica? El hidrógeno prende el fuego, enciende el fuego. El oxígeno propaga el fuego. Si yo los junto, harían una bomba, incendiarían. Pero no, juntos apagan el fuego. ¿Lo ven a diario o no? Por supuesto. ¿Cómo funciona ahí la matemática? Porque la matemática ahí no funciona. Tendrías que revolotear toda la matemática para demostrar lo contrario. Y bueno, podríamos seguir así con todos los absurdos que se han escrito, pero el caso es que yo, no sé si, ya me tomé mucho tiempo creo, que venía a hablarles de que la lógica existe en el mundo andino prehispánico y que el hombre andino prehispánico sí formuló cierta lógica, pero que su lógica es más cercana a la lógica científica que a la lógica metafísica, a la lógica aristotélica. Claro, si buscas la lógica aristotélica en el mundo andino no lo vas a encontrar definitivamente, pero sí también hay idealismo, también lo hay. Y no olviden que en filosofía, como dice Mariátegui, y con eso terminamos, me traje todos los textos por si acaso ustedes no crean, porque los jóvenes de hoy día creen más en TikTok que en otra cosa. El mundo está dividido. En el mundo hay 2 concepciones, 2 filosofías, 2 corrientes, 2 escuelas, 2 doctrinas. Hay la existencia de 2 concepciones diferentes, de 2 concepciones opuestas, de 2 concepciones antitéticas. No es cierto que la filosofía es una sola. Eso es en tu facultad, en tu curso, con tu profesor. Yo también, si les contara desde el principio al final, sin decirles lo que piensa el lado contrario, pensarían que mi filosofía es única. Pero no. Tengo que aclarar que yo estoy en el lado opuesto de esa filosofía, pero que también es filosofía. Eso es lo que quería demostrar. Pero bueno, ahí tienen todo, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, porque creo que ya estamos fuera del tiempo establecido.
A ver si los jóvenes de repente esta comunidad se pregunta, ¿alguien joven Crispín? ¿No hay más? ¿Crispín? ¿Alguien más? Y el caballero acá, Castro. A ver, hagan pregunta. ¿Usted entonces tomaría, digamos, el modelo de lógica que propone Hipócrates, digamos, con la observación clínica y así? ¿Cuál? No, digo, ¿usted tomaría...? No, un momentito. Hipócrates planteó un modelo de lógica. ¿Sí? No, usted lo tomaría porque usted dijo como tal que digamos, este enfrentamiento entre Platón, el idealismo de Platón y como tal la propuesta de Hipócrates, sus escritos, que es más, que va más lo científico, lo epistemológico. A ver, lo que pasa, mira, cuando Mariátegui y cualquiera dice que hay dos concepciones, eso viene desde la fundación de la filosofía. Cuando yo intenté explicar la relación entre Hipócrates y Platón, lo que quise demostrar era más o menos que Platón escribió todos sus absurdos que desgraciadamente se estudian hasta en los doctorados, discutiendo sus absurdos, cuando en realidad en su propio tiempo había también desarrollo científico, y el representante del desarrollo científico de ese momento era Hipócrates. Ahora, pero no es el único, porque él era un científico y Platón era un filósofo. Aquí hay que agregar un detalle. Antes de los llamados filósofos socráticos, hubieron los llamados filósofos presocráticos, o Nietzsche le llaman filósofos preplatónicos, porque para Nietzsche no existió Sócrates, sino existió solamente Platón. Pero bueno, el caso es que antes del idealismo clásico griego, hubieron filósofos científicos, así a secas. O sea, la primera filosofía de la historia universal es la filosofía materialista. Otra cosa es que el idealismo gobierna. Es como decir ahora, ¿no? Ganó Sánchez las elecciones, pero va a gobernar Keiko, algo así, ¿no? Porque son dos corrientes opuestas. Claro que eso es muy exagerado, ¿no? Porque a mí no me representa ninguno de los dos, pero bueno, el caso es que la sociedad está dividida en clases, en estamentos, y desde los griegos nosotros sabemos que había una sociedad que era una sociedad esclavista. Entonces todos los pueblos no, que no tenían el poder del Estado esclavista eran esclavos, ¿no? O sea, los griegos empezaron a dominar otros pueblos y a esos pueblos los esclavizaban. Igualito sucedió en el mundo andino prehispánico. Digamos que Caral empezó a dominar a todos los pueblos de su entorno. Lean a Rutzai, lo explica muy bien. En Chavín también empezó a dominar a otros pueblos de sus entornos. En muchos lugares iban y tributaban en Chavín. Lo mismo se sucede con Nazca, con los Yaruilcas, con Wari, etcétera, etcétera, hasta los incas. Y los incas esclavizaron a muchos pueblos del mundo. Algunos consideran que estos pueblos eran como 42, otros dicen 200, pero todos esos pueblos eran esclavizados. Entonces, el mundo está dividido desde la fundación de la civilización, y por lógica hay dos filosofías. Pero la primera filosofía es materialista. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es materialista? Porque cualquiera puede percibir la realidad tal como es. Cualquiera puede ver, por ejemplo, que una planta se siembra sobre la tierra, se le echa agua, le salen las raíces, luego el tallo, la flor, y luego muere, como dice el relato de aquí, ¿no? Un día nací, crecí y luego morí. Eso es materialismo puro, ver una lógica de ese tipo. Luego vendrán los embaucadores y los charlatanes, como Sócrates.
un gran charlatán, decadente, dice Nietzsche. Nietzsche escribe un texto bien duro contra Sócrates. Literalmente, si ustedes lo leen, lo eliminan. Le dice decadente, ignorante, etcétera, etcétera. Pero nosotros idolatramos a ese tipo de personajes, ¿no? Idolatramos delincuentes, criminales. Y los elegimos, ¿no? En el Perú los elegimos, ¿no? Antauro Humala, que era el asesino que desapareció un montón de campesinos en Cajamarca, creo. Fue presidente de la República. Pero bueno, es un caso exagerado. Pero hemos tenido así. Bueno, el caso es que Nietzsche es decadente. Nietzsche dice que Sócrates es decadente. ¿Recuerdan esa frase? Solo sé que nada sé. ¿Es de Sócrates? No. ¿Por qué no es? Porque Platón lo escribió todo. Ah, bueno, lo escribió Platón. Podría ser eso, ¿no? Pero Platón dice que eso lo dijo Sócrates. Ah, sí. Sí. Pero si ustedes revisan el diálogo, dice más o menos, el diálogo dice más o menos lo siguiente, dice: yo estoy de acuerdo con el epígrafe que está a la entrada del... ¿De la academia? No, ¿cómo se llama el lugar este? ¿La academia? No, de la academia también, no, el cementerio de Delfos. El oráculo de Delfos. El oráculo era casi una ciudad. En la entrada decía: solo sé que nada sé. O sea, él lo copió de ahí. Es tan farsante, por eso dice, es tan farsante que se apropia de un epígrafe, ¿no? de un relato que está escrito ahí: solo sé que nada sé. Saben ustedes que los griegos eran lacónicos, ¿no? O sea, decir las cosas en una frase muy corta. Y una de esas frases era justamente eso. Pero bueno, el caso es que hubo una filosofía materialista anterior a Sócrates, anterior a Platón, anterior a Aristóteles. Y que 2000 años, como dice Stephen Hawking, desgraciadamente dominó el mundo occidental hasta que apareció la ciencia. Hoy día nadie cree en eso, la filosofía murió, dice. Eso es interesante que lo diga Stephen Hawking. Sí, dice, la filosofía murió. ¿Por qué murió? Por eso. Nadie defiende esas tonterías hoy. Podría decir otra palabra más fuerte, pero prefiero quedarme en ese nivel, ¿no? Para no ofender. Una última preguntita al compañero Castro, por favor. Castro. Y ya con eso, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, entonces, ¿usted considera que la lógica idealista termina desembocando en absurdos? ¿Qué tipo de lógica propondría para conocer o comprender los contextos sociales existentes o la lógica matemática o la lógica científica? A ver, yo he trabajado en una universidad, bueno, literalmente la Richie, ¿no? ¿La conocen? Yo ahí por primera vez dicté un curso, se llamaba curso de lógica. Nunca me gustó, para empezar, nunca me gustó la lógica formal en sí misma. Es un absurdo. Y como lo estoy diciendo ahora. Pero tuve que dictar el curso porque ahí se dicta lógica formal. Lógica formal, lógica simbólica, lógica matemática, como le llaman ustedes. Pero al final lógica idealista metafísica. ¿Quiénes llevan esos cursos? Los abogados. ¿Sí o no? Donde tú tienes que retorcer las cosas a través de las palabras. Pero en realidad retuercen las palabras tanto así que un juez acaba de liberar como a 10 delincuentes, creo. Han leído la noticia, ¿verdad? Un juez ha liberado. No delincuentes los han liberado. Gracias a que el abogado es capaz de retorcer el discurso, los términos. Entonces, ¿para qué sirve esa lógica? Para eso, para engañar. Pero no te va a servir para la vida cotidiana, pues. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que el Estado es patria, bandera, nación, himno nacional? Creo que dicen alguien.
Por ahí he escuchado a algún político que decía que el Estado era eso. No, el Estado es un instrumento de dominación de una clase contra otra, punto. Eso se necesita solamente leer la historia para saber de eso. Quien me dice que el Estado es neutral, vean cómo ha matado el Estado en Puno, cómo mataba antes a los indígenas en Puno también, por supuesto, pero Puno mataba durante casi todo el siglo XX, policías, militares. ¿A quién sirve el Estado? ¿Es neutral? ¿Cómo lo estudia? ¿Con qué lógica? Con la lógica formal para retorcer esas cosas. ¿Qué necesita? Una lógica científica. Hacer investigación científica te va a llevar a la lógica científica. Solo para recordarles un detalle. Cuando yo estudiaba filosofía, recuerdo que el primer curso se llamaba lógica formal. El segundo curso se llamaba lógica dialéctica, que es el opuesto de la lógica idealista y absurda. Y entonces aprendimos ahí un poco lo que no es. Además, la lógica formal se basa en 3 principios, saben ustedes, ¿no? El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercio excluido. ¿Por qué 1 más 1 es 2? Porque el 1 mantiene su identidad consigo mismo. Porque sí. Porque si no mantiene su identidad, 1 más 1 no sería 2, sino 1, 3, 4, 5 y cualquier cosa. Es como la unión del espermatozoide y el óvulo, que da miles de células. De dos elementos genéticos, digamos, o de gen, se reproducen todas. Como 2 pueden multiplicarse. Pero eso es pues la realidad. Entonces la lógica de la realidad es la que domina en la ciencia, o la lógica de la ciencia es la que verdaderamente existe. La otra es un invento que ya saben para qué sirve, para retorcer las cosas, para decir, no, es como decir, imagínense, yo le pongo un ejemplo patético hoy día. ¿Con qué porcentaje ganó Keiko en la primera vuelta? 18%, ¿verdad? O sea, Keiko debería tener en el Congreso el 18% de congresistas, ¿sí o no? Me levanto, ya no soporto. ¿Qué pasó? Ganó con 18%. Sí. ¿Pero por qué tiene casi el 50% de congresistas? Por la ley electoral. Pero que es la ley electoral, es un absurdo. No, creo que la ley de elecciones se ha dividido. ¿La qué? La ley de elecciones se ha dividido que por cada región existan 4 diputados. Pero eso es un absurdo. Si es 18%, ¿cómo vas a convertirte un 18% en 45% o 30% de Se dice que lo han amañado, o sea, que son arreglos del No, Congreso. no es amañado. Juego con las reglas. Es que la ley es absurda ahí. Exacto. La ley es absurda. Ha sido manipulada por el Congreso. Profesor, entonces, recordemos en el 2016, Keiko sacó más del 50% en la Cámara de Diputados, un total de 76%. Eso también fue otro absurdo. Entonces, Keiko está ganando solamente en los últimos años con menos del 20%. Pero ¿por qué se transforma en casi 50%? es una forma distinta de distribución. No, es que no es democrático, no es matemáticamente explicable. Es un absurdo jurídico, pero para eso sirve la lógica formal, para construir absurdos Entiendo. jurídicos. Es legal, pero no real, digamos. No es lógico. Usemos la palabra que hemos trabajado hoy día. No es lógico, es ilógico. Así de simple, es ilógico. Y nosotros estamos acostumbrados a manejarlo por el absurdo. O sea, nos gusta el absurdo.
O diríamos en otros términos políticos, nos gusta ser engañados. Odiamos a quienes nos dicen la verdad. ¿Sí o no? Si tu novia te dice que eres simpático, te eleva el ego, ¿sí o no? Y tú te crees que eres simpático. Pero no lo eres, solo que tu novia está encandilada contigo. Así de simple. Pero no quieres la realidad. Ese es un problema de lógica, simple. Gracias. Un aplauso para el expositor, por favor. La compañera ahorita le va a hacer entrega, por favor, te para. Ya saben, pues, sí. Pásanos más un día. Muchas gracias. Bueno, Por haber participado en el muy agradecido, doctor. Muy bien. bueno, agradecer la invitación a ustedes. Está muy bueno. Es un enfoque bastante enriquecedor para mí. Para mí ha sido un enfoque. Pero no se olviden nunca que el hombre andino prehispánico era mucho más inteligente que todos estos charlatanes que vienen a decirte que no es cierto, porque están en las fuentes. Están en las fuentes. No les pido que me compren el libro. Busquen las fuentes. Yo tengo artículos en internet, pongan mi nombre completo, Lucas Palacio Liberato. Hay como 5 artículos de acceso libre, ¿no? Saben ustedes, las revistas son de acceso libre. Y sobre didáctica de la filosofía sí está en inglés. Yo no domino inglés, pero si ustedes quieren en algún momento, pues puedo proveer el texto en español. Bien, eso es todo. Claro, ese me parece su equipaje, ese es su... Sí, me estaba olvidando. Yo decía, ¿cómo lo traje? Es una cortesía, maestro. Ya. Bueno, y se graduarán en filosofía. Este texto me interesa, lógica de la ciencia y investigación. ¿Aún tendrá que entrar? Claro, sin desear de vender. ¿A cuánto lo den? Pero usted por el día 50 soles. ¿Listo? ¿Le puedo llamar más tardecito? Claro, debo creerlo a usted. Cuando digo más tardecito, es 5 minutos. O sea, hay que salir. Listo.